Hola, qué rico saludarlos nuevamente desde nuestro canal católico. Esto dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a hacer nuestro ejercicio reflexivo sobre el Evangelio del próximo domingo 2 de octubre del año 2022, ¿no? Lucas 17, los versículos del 5 al 10. Como siempre, pidámosle a nuestro Padre Celestial, en nombre de su Hijo Jesucristo, que nos regale su Santo Espíritu para que este encuentro se haga como Jesús quisiera y merece que sea realizado. Acordémonos que nosotros no decimos nada por cuenta propia, sino lo que está escrito. Únicamente lo que está escrito en las Sagradas Escrituras, en lo que está consignado en la tradición apostólica y por supuesto lo que dice el magisterio de la Iglesia, en este caso el Catecismo de la Iglesia Católica. No recuerden suscribirse al canal. Denle clic a la manito hacia arriba si les gustó este ejercicio, hagan sus comentarios y en la medida de sus posibilidades difúndanlo, ¿no? Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. El Señor respondió: si tuvierais una fe como un grano de mostaza, habríais dicho a este sicómoro: arráncate y plántate en el mar, y os habría obedecido. ¿Quién de vosotros, si tiene un siervo arando o pastoreando, le dice cuando regrese del campo: pasa al momento y ponte a la mesa? ¿No le dirá más bien: preparadme algo para cenar y cíñete para servirme? Y después de que yo haya comido y bebido, entonces comerás y beberás tú. ¿Acaso tiene que dar las gracias al siervo porque hizo lo que le mandaron? De igual modo, vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os han mandado, decid: no somos más que unos pobres siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, miren pues, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mire pues cómo empieza este evangelio. Le dicen los apóstoles al Señor, le dicen, maestro, aumentanos la fe, ¿no? Maestro, aumentanos la fe, ¿no? ¿No? Señor, aumentanos la fe, ¿no? Señor. En el contexto de los evangelios, pues, en el contexto bíblico, la palabra Señor quiere decir dueño, ¿no? Dueño. Señor, aumentanos la fe. Los apóstoles representaban, pues, o representan a todos los hijos de la iglesia, a todos los hijos de la iglesia. Los apóstoles son la iglesia, es decir, nosotros. Entonces, la fe viene de Dios. La fe es una gracia. De hecho, la fe es una de las tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. ¿Y por qué se llaman virtudes teologales? Porque vienen de Dios. Entonces, importante, empecemos a tener en cuenta que nadie se da a sí mismo la fe. La fe nos viene de Dios por medio de otras personas. Igual que la vida, nadie se da a sí mismo la vida. La vida nos viene de otras personas, es decir, de nuestros padres. La vida viene de Dios, nos viene de Dios a través de otras personas. Muy bien, entonces miren, entremos en detalles. Señor, aumentanos la fe. Señor, aumentanos la fe. Tenemos que empezar por definir qué es la fe, ¿sí? Ciertamente hay muchas definiciones y podríamos decir que todas son válidas, ¿cierto?
Pero bueno, vamos a ajustarnos a las definiciones que nos da la Biblia en la carta a los Hebreos y a la definición que nos da el catecismo, ¿cierto? Leamos el numeral 142 del catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Dice, por su revelación, ¿no? Por su revelación, Dios invisible habla a los hombres como amigos, movido por su gran amor y mora con ellos para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía. La respuesta adecuada a esta invitación es la fe. Mire pues el numeral 142, cómo nos definió de clarito qué es la fe. Dios nos invita a dialogar con Él y a vivir a su lado. Dios nos invita a dialogar con Él y a vivir a su lado. De hecho, el catecismo también dice, siempre que tú abres la Biblia para leerla, ¿no? Con las debidas disposiciones, pues, es Dios que abre una ventana en el cielo, es el Padre Dios que abre una ventana en el cielo para asomarse a dialogar con sus hijos. Qué bello, esa cita del catecismo, ¿no? Bueno, o sea que Dios dialoga con nosotros, ¿no? Y nos invita a vivir con Él. El numeral 1, como empieza el catecismo, dice, Dios infinitamente perfecto y bienaventurado en un designio de pura bondad, ha creado libremente al hombre para que tome parte en su vida bienaventurada. O sea que mire pues cómo la doctrina es muy clara, ¿no? La doctrina es muy clara, claro, porque se apoya en las Sagradas Escrituras. Entonces, Dios nos invita a ser sus amigos y a dialogar con Él y que vivamos a su lado, ¿no? Es una invitación que nos hace. La respuesta adecuada a esa invitación de Dios se llama fe. ¿Por qué hace énfasis en la respuesta adecuada? Cuando a uno le hacen una invitación, uno puede responder de tres maneras. Decir, no, no acepto la invitación. O responder mal, voy a pensarlo, hombre, no sé, en fin, esto y lo otro, una indecisión, ¿no? O responder adecuadamente, si nos gusta la invitación. Uy, qué bueno, qué maravilla, muchas gracias, muy amable. De verdad que es una gran invitación. Esa es la respuesta que quiere Dios. Gracias Dios por invitarme a hablar contigo. Gracias Dios por invitarme a vivir a tu lado. Por fe tenemos que creer que es así, ¿no? Porque la invitación de Dios es esa. Mire cómo empieza el numeral 142. Por su revelación. O sea, Dios se reveló al hombre, ¿no? Esa respuesta adecuada del hombre a Dios, esa respuesta adecuada del hombre a Dios que se revela es la fe. Pero entonces, Dios es un Dios trino y único. Dios es un Dios trino y único. Es decir, Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Y es un solo Dios, ¿no? Entonces, como Dios es trino y único, la revelación es una sola. Así como las tres personas son tres personas, pero un solo Dios, así la revelación es una sola, pero tres fuentes. Tres fuentes. ¿Cuáles son esas tres fuentes de la revelación? Las Sagradas Escrituras, la tradición apostólica y el magisterio de la Iglesia. Y el magisterio de la Iglesia. En la carta a los Hebreos dice, de muchas maneras habló Dios a los hombres a través de la ley y los profetas, ¿no? Ahora le habla en la persona de su Hijo, ¿de acuerdo? El numeral 83 nos dice claramente qué es la tradición apostólica. Dice, tradición apostólica y tradiciones eclesiales, numeral 83 del Catecismo de la Iglesia Católica. Dice, la tradición de que hablamos aquí es la que viene de los apóstoles, por eso se llama tradición apostólica, porque viene de los apóstoles, y transmite lo que estos recibieron de las enseñanzas y del ejemplo de Jesús, y lo que aprendieron por el Espíritu Santo, ¿no? En efecto, la primera generación de cristianos no tenía aún un Nuevo Testamento escrito, y el Nuevo Testamento mismo atestigua el proceso de la tradición viva. Muy bien. Entonces, fíjense cómo las Sagradas Escrituras están en orden al Padre. Es la primera fuente de la revelación en orden al Padre. La segunda fuente es en orden al Hijo. Ya lo acabamos de leer. Y la tercera fuente es en orden al Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Qué dice Juan 14:26? Dice, cuando venga el Paráclito,
Él les recordará, enseñará y explicará todo sobre mí. Eso es lo que hace el magisterio. Eso es lo que hace el magisterio, recordar, 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 explicar y enseñar, ¿no? Enseñar y explicar todo lo referente a Jesús, a Jesús. ¿Quién es el magisterio? ¿Qué es el magisterio? El numeral 85 del Catecismo nos da la respuesta. Dice, el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendado solo al magisterio vivo de la Iglesia. Ojo, el cual lo ejercita en nombre, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo. Es decir, a los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma. Todos los obispos que estén en comunión con el Papa, con el Santo Padre, forman parte del magisterio de la Iglesia. Pero mire lo que sigue en el numeral siguiente, el 86, dice, el magisterio no está por encima de la palabra de Dios, ¿no? Sino a su servicio. Ojo a lo que sigue, para enseñar solamente lo transmitido, ¿no? Pues por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo, lo escucha devotamente, lo custodia celosamente, lo explica fielmente y de este único depósito de la fe saca todo lo que propone como revelado por Dios para ser creído. Entonces mire cómo quedan de claro las tres fuentes de la revelación, ¿no? Entonces, la respuesta adecuada a la revelación, ¿no? En sus tres fuentes es lo que se llama fe, es la fe, ¿sí? Mire lo que dice acá en el numeral 95, dice, la santa tradición, ya la vimos, ¿cierto? La sagrada escritura y el magisterio de la iglesia, según el plan prudente de Dios, están unidos y ligados, de modo que ninguno puede subsistir sin los otros, ¿no? O sea, la Biblia necesita de la tradición y del magisterio. La tradición necesita de la Biblia y el magisterio. Y el magisterio necesita de la Biblia y la tradición, ¿no? Repito, la santa tradición, la sagrada escritura y el magisterio de la iglesia, según el plan prudente de Dios, están unidos y ligados, de modo que ninguno puede subsistir sin los otros dos. Los tres, cada uno según su carácter y bajo la acción del único Espíritu Santo, contribuyen eficazmente a la salvación de las almas. Entonces, la respuesta adecuada a la revelación de Dios en sus tres fuentes es lo que se llama fe. Entonces, ¿cuándo es adecuada mi fe? O sea, mi respuesta a Dios que se revela. Cuando mi respuesta a las sagradas escrituras son adecuadas. Mi respuesta a lo que proponen los santos padres de la iglesia, es decir, a la tradición apostólica, es adecuada, ¿no? Cuando mi respuesta al magisterio, ¿no? Digamos al catecismo, es adecuada, eso es fe. O sea, si el catecismo dice esto es así, la respuesta adecuada es creerle al catecismo y decir realmente esto es así, ¿no? Aquí valdría la pena hacer un comentario, un comentario. Hoy por hoy, hoy por hoy, hoy por hoy, hoy por hoy, algunos sectores de la iglesia proponen cambiar la doctrina de la iglesia respecto a la sexualidad humana, ¿no? No, el catecismo, los tres numerales 2357, 2358 y 2359 son muy claros, apoyados en las sagradas escrituras, sostienen esto y lo otro y lo demás, ¿de acuerdo? Entonces fíjese cómo la respuesta, cómo la fe tiene que, es decir, la fe es la respuesta adecuada a Dios que se revela en sus tres fuentes, ¿no? Hay que tener una respuesta adecuada a lo que dice la Escritura, a lo que propone la tradición apostólica y a lo que dice el catecismo, el magisterio de la iglesia. Eso está muy claro, bueno. Entonces, miremos que los apóstoles le dicen al Señor, Señor, aumentanos la fe, aumentanos la fe. Es decir, ¿para qué quieren ellos que Dios les aumente la fe? Pues para actuar en clave de fe, para actuar según la fe. O sea, toda acción que el hombre hace, en toda acción que el hombre hace, usa un tipo de inteligencia.
¿no? Si la persona va a hacer un trabajo manual, pues hace uso de su inteligencia manual. Hay personas que no tienen mucha inteligencia manual. No quiere decir que sean brutas, ni mucho menos. No, no. Hay unas personas que tienen mejor inteligencia manual que otras, como hay unas personas que tienen mejor inteligencia verbal que otras. Si a mí me piden que haga un discurso o algo, pues tengo que hacer uso de la inteligencia verbal. Si me piden, por ejemplo, que haga una composición musical, tengo que hacer uso de mi inteligencia musical. Si me piden que haga pues cualquier cosa, pues tengo que hacer uso de la inteligencia adecuada. ¿De acuerdo? En fin, entonces, aquí es muy importante, ¿sí? Los apóstoles dicen, aumentanos la fe. O sea, porque ellos quieren actuar según la fe, ¿sí? Entonces, cuando yo quiero tener muy buena inteligencia matemática, pues yo hago ejercicios matemáticos y me dedico a estudiar matemáticas. Cuando yo quiero desarrollar la inteligencia verbal, pues yo me dedico a hacer ejercicios que me desarrollen la inteligencia verbal y así con las demás. Entonces, mire qué interesante. Los apóstoles le dicen, Señor, aumentanos la fe. Pues el catecismo nos da una respuesta muy bonita en el numeral 94 y se llama precisamente así. Dice, el crecimiento el crecimiento en la inteligencia de la fe. El crecimiento en la inteligencia de la fe. O sea, para aumentar nuestra fe, aumentemos nuestra inteligencia en la fe. Mire lo que dice el catecismo respecto al crecimiento en la inteligencia de la fe, numeral 94, dice, gracias a la asistencia del Espíritu Santo, la inteligencia tanto de las realidades como de las palabras del depósito de la fe puede crecer en la vida de la iglesia, ¿no? O sea, repito, la inteligencia de las realidades como de las palabras del depósito de la fe puede crecer en la vida de la iglesia. ¿Cómo? Nos da 3 tips. Vamos a verlos. Vamos a verlo. Primero, cuando los fieles las contemplan y estudian repasándolas en su corazón. ¿Ok? Cuando los fieles las contemplan y estudian repasándolas en su corazón. Los fieles, las personas que meditan las sagradas escrituras, que meditan la vida de los santos, el catecismo, todo esto en conjunto, las 3 revelaciones, las 3 fuentes de la revelación en conjunto. Revelación es una sola, ¿cierto? De la cual Cristo es la máxima, es el punto más alto de la revelación, ¿cierto? Entonces, cuando los fieles las contemplan y estudian repasándolas en su corazón, ojo pues, es en particular, es en particular la investigación teológica, la que debe profundizar en el conocimiento de la verdad revelada. Muy bien. Segundo, estamos en los 3 consejos que nos da el catecismo para aumentar la inteligencia de la fe y por ende la fe. Cuando los fieles comprenden internamente los misterios que viven. Cuando los fieles comprenden internamente los misterios que viven. Los misterios de Dios hay que vivirlos internamente. Tenemos que meternos en la escena, como si nosotros formáramos parte de esa escena. Por ejemplo, la encarnación, la anunciación. Metámonos en la escena, imaginémonos al ángel hablando con María, ¿ya? Hablando con María. Y que uno pueda decir, sí, la encarnación fue así, yo estuve allá, porque me metí dentro de la escritura, me metí ahí por un rotico de la escritura, me metí y yo estuve allá en la encarnación, en la pasión del Señor. Sí, yo estuve presente cuando coronaron al Señor de espinas y eso fue así, ya está. Cuando los fieles comprenden internamente los misterios que viven, ¿no? La comprensión de las palabras divinas crece con su reiterada lectura. Ojo, la comprensión de las palabras divinas crece con su reiterada lectura. Creer es sinónimo de comer, ¿no? Por eso popularmente los muchachos, ahora tiempo se decía del uno al otro, usted comió de esa, le comió aquel, o sea, le creyó aquel. Así se decía en mi barrio, ¿cierto? ¿Mm? Por eso hay una lectura del profeta Jeremías que dice, cómete el rollo, ¿no? Cómete el rollo, ¿cierto? El rollo el rollo, pues, de la ley, ¿cierto?
Entonces, leer un texto de las Sagradas Escrituras es comer un plato delicioso. Pero uno cuando va a comerse un plato, uno no se lo come todo de una. Uno lo divide en bocados, en cucharadas. Y cada cucharada la mastica varias veces. Con un texto de la Biblia es lo mismo. Un texto partámoslo en párrafos o en frases o en ideas y empecemos a masticarlo, a digerirlo, ¿no? Entonces, por eso nos lleva a comprender. ¿Cuál es el mejor indicativo de que uno ha comprendido un texto? Pues cuando lo puede decir con sus propias palabras, sin cambiarle obviamente la idea, la esencia, ¿cierto? Entonces, la comprensión de las palabras divinas crece con su reiterada lectura, ¿no? ¿Cuántos de nosotros tenemos la delicadeza de leer no una, sino dos, tres, muchas veces las lecturas del día? Nos contentamos con leerla una vez si es que las leemos, si es que las leemos, ¿no? Pero mire que acá dice muy claro, la comprensión de las palabras divinas crece con su reiterada lectura, ¿no? Eso es de San Gregorio Magno, ¿no? Y finalmente el tercer consejo dice, cuando las proclaman los obispos, que con la sucesión apostólica reciben un carisma de la verdad. Hay que ponerle mucho cuidado a las homilías de los obispos porque realmente ellos tienen un carisma, sobre todo los que están en comunión con el obispo de Roma, ¿sí? Los que no han entrado en cisma, ¿no? Los que no han entrado en cisma. Porque, por ejemplo, si predica un obispo, algunos obispos que están en contra ya de la sana doctrina, pues pues ciertamente no están, pues no hay que escucharlo siquiera, no hay que escucharlo siquiera, ¿no? No hay que escucharlo siquiera. Por ejemplo, obispos que dicen que se puede dudar del catecismo, pues se puede dudar del Espíritu Santo entonces, porque el magisterio es la tercera fuente de la revelación en orden al Espíritu Santo, ¿sí ve? Cuando se dicen algunos obispos que hay que cambiar la doctrina de la sexualidad, ¿no? Se está dudando de las Sagradas Escrituras. Muy bien. Entonces, pero la mayoría de las veces los obispos están haciendo excelentes homilías porque tienen ese carisma, ¿cierto? Ese carisma de la verdad. Entonces, repasemos. La fe es esa respuesta adecuada a Dios que se revela, ¿cierto? Dios se revela, pero Dios es trino y único. Entonces, eso da pie a que hay tres fuentes de la revelación, las Sagradas Escrituras, la tradición apostólica y el magisterio de la Iglesia. Hay que responder adecuadamente a las Sagradas Escrituras, a la tradición apostólica y al magisterio de la Iglesia. Hay que creerle a las tres fuentes de la revelación. Y hay que tener con cada una de estas fuentes de la revelación una adecuada respuesta. Y ya nos dijo el numeral 95 del Catecismo que las tres fuentes son unidas entre sí. Ninguna puede subsistir sin la otra. Las tres se necesitan, ¿de acuerdo? Y contribuyen a la salvación. Muy bien. Entonces, ahí está el primer punto. Señor, aumentanos la fe. Jesús dice, si tuvieras fe como un granito de mostaza. Es decir, los apóstoles, después de conocer esto, los apóstoles le están diciendo, Señor, aumenta en nosotros esa respuesta a tu revelación, ¿no? Y entonces Jesús les está respondiendo, si la respuesta de ustedes fuera siquiera acertada como un grano de mostaza, le dirían a ese árbol, plántate en el mar y él obedecería, ¿cierto? Ya más o menos así es la cosa. Ahora bien, la segunda parte del Evangelio. La segunda parte del Evangelio es servir en clave de fe. En clave de fe. O sea, la segunda parte del Evangelio ya es esa respuesta adecuada que le damos a Dios que nos invita a convivir con Él, haciendo lo que nos toca hacer. Es decir, haciendo la voluntad de Dios. La segunda parte del Evangelio es hacer la voluntad de Dios. ¿Qué hace el siervo? La voluntad de su amo. ¿Qué hace el siervo? La voluntad de su amo. ¿Cuál es nuestro amo? El Señor. Es nuestro dueño. Por eso le decimos Señor. Señor quiere decir dueño. Entonces, somos siervos, ¿no? ¿Por qué tenemos que decirle al Señor que nos agradezca cuando hacemos lo que nos toca hacer? ¿Sí? Pero para actuar así, toca tener fe. Toca tener fe. Toca creer. Toca creer que yo tengo que hacer eso independientemente si me gusta o no me gusta. No, me toca hacerlo. Me toca hacerlo. ¿Para qué? Para agradar a mi Señor. No para agradarme a mí, sino para agradar
a mi Señor, ¿no? Bueno, el numeral 143 nos va a dar una idea mucho más clara de esto. Dice, por la fe, el hombre somete completamente su inteligencia y su voluntad a Dios. Con todo su ser, el hombre da su asentimiento a Dios que revela, ¿cierto? Entonces estos numerales son de la Dei Verbum del Concilio Vaticano II, en el numeral 5, ¿cierto? Dice, la Sagrada Escritura llama obediencia de la fe a esta respuesta del hombre a Dios que revela. Ojo pues, cuando el hombre responde adecuadamente a esa invitación de Dios, a ese Dios que se revela para invitarlo al diálogo y a vivir con él, esa respuesta adecuada es la fe, es la obediencia de la fe. Obedecer uno a lo que cree, eso se llama coherencia, porque uno puede creer una cosa y hacer otra. No, cuando uno actúa de acuerdo a lo que cree y en quién cree, yo creo en Jesús. Mi respuesta tiene que ser en clave de Jesús, en clave de Cristo. Si yo creo en Jesús, mi respuesta mi respuesta no puede ser otra. Mi respuesta tiene que ser en clave de Jesús, o sea, tiene que ser coherente. Si yo creo en Jesús, es creer en su evangelio, en lo que Él enseñó, en lo que Él nos pide, ¿no? Si mi respuesta, si mi manera de actuar no es acorde al evangelio, no, mi respuesta no es adecuada. Estoy siendo desobediente a la fe. Y mire que aquí dice muy claro, obediencia de la fe. Repito, numeral 143. Por la fe, el hombre somete completamente su inteligencia y su voluntad a Dios. Con todo su ser, el hombre da su sentimiento a Dios que revela. La Sagrada Escritura llama obediencia de la fe a esta respuesta del hombre a Dios que revela. Este ejemplo lo tenemos en Abraham. Abraham era un hombre rico, estaba acomodado donde estaba muy bien, él no necesitaba moverse de ahí. El Señor le dice a Abraham, cuando Dios le dice a Abraham, váyase, renuncia a su casa, a su parentela, a su casa paterna, en fin, a todo, y váyase. ¿Y para dónde? A una tierra que yo le mostraré, ¿no? Abraham no se puso a hacer cálculos humanos. No se puso a hacer cálculos humanos, no, porque yo estoy muy bien aquí y para dónde me voy a ir, sin saber para dónde me voy, no. Empaque que nos vamos. O sea, Abraham no se puso a hacer cálculos, sometió lo que dice acá, sometió su inteligencia y su voluntad a Dios. Pero María llevó esto más lejos. María llevó la obediencia de la fe al punto más alto que ha podido haber, ¿no? Por supuesto que Cristo fue obediente a la fe, al obedecer al Padre y llegar a una muerte y hasta una muerte de cruz. Pero mire en María, por ejemplo, en el contexto de esa época, pues en esa época, si una mujer resultaba embarazada, ¿no? Comprobado pues que sin haber estado con su marido, digámoslo así, con su esposo, pues era ya, pues, era apedreada. Ni más ni menos María se está sometiendo a esta situación, a morir apedreada. ¿Por qué? Porque iba a resultar embarazada sin haber estado conviviendo con José. Así de sencillo, ¿sí? Entonces, cuando el ángel le dice, vas a tener un hijo y le pones por nombre Jesús, María dice, ¿y cómo es esto si yo no conozco varón? El ángel le dice, para Dios no es nada imposible, ¿no? María, ¿qué dijo María? He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. María sometió perfectamente su inteligencia y su voluntad a Dios. Donde María se ponga, donde María no se meta, donde María no someta su inteligencia y su voluntad a Dios, ya hubiera truncado el plan de la salvación, ¿no? ¿Por qué? Donde María ponga a hacer cálculos, no, pero es que, a ver, Angelito, eso está muy bien y todo, pero es que no, ni modo, donde a mí me pillen así embarazada, yo muero apedreada, ¿no? ¿Cómo voy a explicar esto? No, no, María confió en el Señor, sometió su inteligencia y su voluntad a Dios, ¿sí? Por eso María es lo que es en la historia de la salvación. Bien, dejemos que sea, a ver, terminemos con Luisa Picarreta. A mí me gusta mucho las lecturas de Luisa Picarreta. A ver dónde está. Dice acá en el volumen 1. Hay una lectura que nos ilustra esto perfectamente. Dice el Evangelio, pues, que no, que el siervo simplemente tiene que hacer lo que tiene que hacer, lo que le ordena a su amo, sin mirar si es o no de su agrado, ¿no?
sin mirar uno, simplemente hacerlo porque el amo lo ordena. Mire lo que dice Luisa Picarreta, dice, Señor, me falta todo, no tengo nada más que mi propia nada. Mire el desarrollo de ese título, dice así, le responde Jesús, no temas, pues poco a poco haremos todo. Conozco cuánto eres débil, pero es de mí de quien adquirirás la fuerza, la constancia y la buena voluntad para realizar lo que te será dicho. Quiero que seas recto en el obrar. Un ojo debes tenerlo fijo en mí y el otro en lo que haces. Quiero que las criaturas desaparezcan totalmente de tu vida. Así que cuando te den alguna orden, harás como si yo mismo directamente te hubiera dado la orden. De manera que con tu mirada fija en mí, no juzgues a nadie, ni te fijes si la cosa es justa o injusta, fácil o difícil. Cerrarás los ojos a todo lo que se te ordene hacer, y los abrirás para verme solo a mí, pensando que yo estoy siempre a tu lado para ver cómo te comportas. Y con frecuencia me dirás, Señor, dame la gracia de hacer bien todo lo que solo por ti quiero iniciar, continuar y terminar. No quiero volver a ser esclavo de las criaturas. De modo que si caminas, hablas, actúas o haces cualquier otra cosa, lo harás con la única finalidad de complacerme y para mi mayor gloria. ¿Qué quiere decir esto ni más ni menos? Cuando dice que las criaturas desaparezcan de mi obrar, cuando a uno le dicen haga algo, ¿no? Y si lo dice una persona que no es de su agrado, pues uno deja de hacerlo por no complacer a esa persona. Pero resulta que es Dios mismo que nos está hablando a través de esa persona. Por ejemplo, un jefe bien insoportable, o una esposa bien insoportable, o un esposo bien insoportable, o unos hijos bien insoportables, o unos papás bien insoportables, ¿no? O un vecino bien insoportable, viene a pedirme un favor. Ah, y que porque es un vecino insoportable no se lo voy a hacer. Pues Dios a través de ese vecino insoportable me está hablando, me está diciendo, vamos a ver si todo lo que me has dicho es verdad. ¿Sí ve? Entonces, entonces hay que obedecer siempre, 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 siempre. Pero ojo, ojo, en todo en la vida hay una dicotomía. ¿Qué es una dicotomía? Bueno y malo, bueno y malo. Entonces, hay una fe buena y una fe mala. ¿Cuál es la fe buena? Cuando la respuesta es adecuada a Dios que se revela. ¿Cuál es la fe mala? Cuando no hay obediencia. Cuando no hay obediencia. Hay amor, el amor es bueno y es malo, ¿no? Si yo amo el dinero, lo amo y pongo el corazón en el dinero, ese amor es malo, ¿sí? Pero si yo con el dinero hago obras buenas, pues la cosa está bien. Entonces, en la obediencia hay una falsa obediencia. La segunda parte de este evangelio nos pide que los siervos tienen que ser obedientes a sus amos. O sea, nosotros tenemos que hacer lo que se nos pida, lo que nos pida Dios a través de los otros, o sea, a través de las autoridades eclesiásticas, a través de las autoridades civiles, a través de nuestro prójimo, ¿de acuerdo? Pero ojo que hay una falsa obediencia. Y para eso vamos a terminar con el numeral 2242. Este numeral puede ser aplicado tanto a la autoridad civil como a la autoridad religiosa o a la autoridad familiar o a la autoridad laboral, ¿no? Siempre estamos sometidos a una autoridad. En la casa en el hogar hay una autoridad, en la iglesia hay una autoridad, en el Estado hay una autoridad, en el trabajo hay una autoridad. Entonces, pero siempre habrá una buena obediencia y habrá una falsa obediencia. ¿Qué dice el numeral 2242? Dice, el ciudadano tiene obligación en conciencia de no seguir las prescripciones de las autoridades civiles cuando estos preceptos son contrarios a las exigencias del orden moral, a los derechos fundamentales de las personas o a las enseñanzas del Evangelio. El rechazo de la obediencia a las autoridades civiles, religiosas, laborales, familiares, en fin, cuando sus exigencias son contrarias a las de la recta conciencia, tiene su justificación en la distinción entre el servicio de Dios y el servicio a la comunidad política. Da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hay que obedecer a Dios
antes que a los hombres, ¿no? Entonces, mire, esto, pues acá hay varias citas bíblicas, no las dije para no alargar el texto. Este numeral está apoyado en las Sagradas Escrituras, obviamente, ¿no es cierto? Entonces, ahí está, el Evangelio tiene esas dos partes. Primero, aumentenos la fe, entonces ya definimos qué es fe, ¿no es cierto? Eh, y en la segunda parte del Evangelio, pues hay que hacer lo que nos toca hacer sin esperar pues, que nos agradezcan. Pues no hay que esperar que nos den gracias porque hicimos lo que tenemos que hacer, pues, ¿no? Hay que obedecer, hay que obedecer, hay que obedecer y de buena gana siempre, ¿sí? Porque toda autoridad viene de Dios. Toda autoridad viene de Dios. Eh, Eso está a partir del diálogo que tuvo Jesús con Pilato, ¿sí? Cuando Pilato le dice a Jesús, no me respondes nada, yo podría crucificarte o liberarte. ¿Qué le responde Jesús? No tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado de lo alto, de lo alto. Toda autoridad viene de Dios, sea en el hogar, sea en el trabajo, sea en la iglesia, sea en el Estado. Qué le podemos pedir hoy al Señor? Señor, aumentanos la fe. Sí, Señor, aumentanos la fe. O sea, aumentanos la fe y ayúdanos con tu gracia para que nuestra respuesta sea adecuada a las Sagradas Escrituras, a la tradición apostólica y al magisterio de la Iglesia. ¿Sí? Es decir, seamos obedientes con la Iglesia es la que tiene el depósito de la fe. ¿Sí? Si somos buenos cristianos, si somos buenos católicos cristianos, si somos buenos católicos cristianos, somos buenos hombres, somos buenos esposos, buenos papás, buenos vecinos, buenos subordinados, buenos jefes, buenos profesionales. Si somos buenos cristianos, tenemos asegurado que vamos a ser buenos en todo lo demás. La fe, estamos hablando de la fe. La Eucaristía es un acto de fe. La Eucaristía es el mayor acto de fe que tenemos. ¿Sí ve? Porque, a ver, a ver, yo estoy consciente por fe de que en la hostia consagrada, en el Santísimo Sacramento, esa hostia tiene vida. O sea, tiene unos ojos que me están viendo, yo no los veo, yo no sé cómo me miran, pero yo sé que esa hostia me está viendo. No le veo oídos por ningún lado, pero yo sé que esa hostia me está escuchando. No la veo palpitar, pero estoy seguro que esa hostia me está amando, me está amando. ¿Ah? No tiene brazos, pero yo sé que esa hostia me está abrazando. ¿Sí? No le veo la frente por ningún lado, pero yo sé que esa hostia está pensando en mí porque mis pensamientos están en esta hostia santa, los pensamientos de esa hostia santa están en mí también, están en mi mente, un intercambio de mente, de pensamientos. Ahora bien, ahora bien, si yo pudiera verle los ojos a esa hostia, si pudiera verle los oídos, si pudiera verle su corazón, su frente, en fin, ya no sería un acto de fe, sería un acto de la conciencia, un acto de la razón. No, bienaventurados los que creen sin ver, los que creen sin ver. Entonces, qué hermoso es este ejercicio de la fe cuando estamos frente al sagrario o cuando comulgamos. Es una hostia viva, viva, viva. Por fe, yo sé que tiene ojos, tiene oídos, tiene boca. Es decir, es ni más ni menos nuestro Señor, Cristo nuestro Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Saludos a sus familias. Dios los bendiga.